Welcome back to ABC News Live. First, we have breaking news. A New York appeals court has thrown out a $500 million fine in a civil fraud case against President Trump, his family, and his company. The court upheld a lower judge's ruling that found Trump liable of fraud by inflating his wealth to secure better business deals, but called the monetary penalty of more than $515 million excessive. Chief Investigative Correspondent Aaron Katersky is here with more. So, algunas órdenes judiciales no sorprenden por la cantidad que implican, sino por el momento en que se apartan de la norma habitual. El 21 de diciembre, un tribunal estatal de Nueva York cambió abruptamente la dinámica de uno de los procesos civiles más relevantes que involucran al presidente Donald Trump. Al rechazar cualquier posibilidad de pago a plazos o aplazamiento, el juez responsable ordenó el pago inmediato de más de $360 millones. Importe correspondiente a una condena por fraude civil ya confirmada en instancia superior. La decisión sorprendió incluso a abogados veteranos. Se esperaba una audiencia técnica, centrada en la definición de plazos e instrumentos de cumplimiento gradual. En cambio, la sesión concluyó con una determinación directa. El importe debe pagarse ahora, sin escalonamiento, sin negociación. A partir de ese momento, cualquier intento de retrasar el cumplimiento, mover activos de forma irregular o crear obstáculos a la ejecución podría dar lugar a medidas coercitivas previstas en los casos de desacato judicial. La declaración fue interpretada como una señal inequívoca de agotamiento institucional. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La postura del tribunal se interpretó como un reflejo de un entorno jurídico, en el que el uso reiterado de estrategias de aplazamiento comenzó a enfrentarse con mayor rigidez, sobre todo cuando los fundamentos de la condena ya habían sido reconocidos por más de un tribunal. Los antecedentes del caso ayudan a comprender por qué se produjo este cambio. El proceso fue iniciado por la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, basándose en pruebas que indicarían la práctica sistemática de inflar artificialmente el valor de los activos empresariales para obtener ventajas financieras en las instituciones bancarias. La acusación sostenía que este comportamiento no fue esporádico, sino constante a lo largo de los años, lo que afectó directamente a la forma en que se concedían los préstamos y se determinaban los tipos de interés. El tribunal de primera instancia aceptó estos argumentos y estableció una multa inicial de más de $500 millones, además de medidas restrictivas que afectaban directamente a la capacidad de Trump para dirigir empresas en el estado y obtener crédito de los bancos neoyorquinos. A pesar de la posterior reducción del importe decidida en apelación, el núcleo de la decisión se mantuvo intacto. Se mantuvo el reconocimiento formal de la existencia de fraude. Lo que cambió fue la metodología de cálculo de la sanción, no su existencia. Este punto es esencial para comprender el peso de la reciente decisión. Cuando un tribunal determina el pago inmediato de una multa de tal magnitud, no lo hace como paso inicial, sino como cierre de un ciclo jurídico. La fase argumentativa ya ha pasado. Lo que comienza es la fase de ejecución, y ahí es donde surgen los mecanismos que suelen operar de forma más discreta, pero con efectos. La falta de liquidez inmediata puede justificar, por ejemplo, el embargo de inmuebles, el bloqueo de cuentas bancarias, la indisponibilidad de activos empresariales y la enajenación forzosa de bienes vinculados al patrimonio personal y corporativo. Esta posibilidad, en teoría, alcanza incluso propiedades de gran visibilidad, como edificios comerciales y resorts privados frecuentemente asociados a la imagen pública de Trump. La diferencia en este caso es que la ejecución dejó de ser una hipótesis y pasó a ser un camino en marcha. La combinación entre la urgencia en el cobro y la severidad de las consecuencias fue interpretada por los juristas como un hito procesal poco común
en el tratamiento de figuras públicas con un patrimonio elevado. La referencia explícita a la posibilidad de prisión en caso de incumplimiento de la orden judicial añadió un nivel de tensión inusual en las acciones civiles. Aunque el instrumento de desacato está previsto legalmente, su aplicación suele considerarse como último recurso. El hecho de que se haya mencionado de forma preventiva indica un cambio de postura. No se trata solo de una disputa financiera, se trata de un punto de inflexión en la forma en que el sistema judicial trata a los acusados que, históricamente, han utilizado su estructura económica e influencia política para posponer o reformular los términos de su responsabilidad. La orden emitida en Nueva York, en este sentido, es un episodio que, independientemente de su desenlace financiero, ya se está tratando como una señal de realineamiento institucional. Es el tipo de movimiento que requiere un seguimiento atento, especialmente para quienes buscan comprender cómo reacciona el sistema jurídico estadounidense ante las presiones externas y los desafíos internos. A partir de ese momento, lo que antes parecía una disputa financiera convencional adquirió contornos institucionales más amplios. El mecanismo de responsabilización aplicado a Donald Trump ya no puede entenderse solo a la luz de una acción civil aislada, sino como parte de un sistema que está reaccionando en diferentes frentes a la acumulación de tensiones entre las prácticas empresariales privadas y las exigencias formales del Estado de Derecho. La Fiscalía General del Estado de Nueva York actuó basándose en una prerrogativa prevista en el Código Civil Estatal, que permite iniciar procesos por fraude contra personas físicas y jurídicas que hayan obtenido ventajas, mediante declaraciones patrimoniales falsas o engañosas. El instrumento legal utilizado fue el mismo que se había aplicado anteriormente en otros casos de distorsión contable en grandes empresas, pero su aplicación a un presidente que sigue activo políticamente amplió el alcance jurídico de la decisión. La convergencia entre organismos e instancias se hizo evidente. El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York proporcionó informes técnicos que se incorporaron a la acusación inicial. Estos informes, a su vez, se cotejaron con declaraciones de ejecutivos de la organización Trump y con documentos bancarios obtenidos mediante autorización judicial. A partir de ahí, los cálculos presentados por las autoridades estatales dejaron de ser estimaciones unilaterales para convertirse en parte integrante de las pruebas admitidas en el juicio. Además del aparato estatal, otras instancias federales comenzaron a observar con más atención la forma en que se mueven los activos vinculados al presidente en diferentes jurisdicciones. La Agencia Tributaria de los Estados Unidos, aunque aún no se ha pronunciado públicamente sobre el caso, ya ha recibido al menos 2 solicitudes formales de cooperación por parte del Poder Judicial de Nueva York, según los registros administrativos disponibles. Esta articulación entre los organismos estatales y el interés potencial de las agencias federales refuerza la idea de que los efectos del proceso no se limitan a un solo tribunal. Los juristas observan que el mantenimiento de la condena por parte del Tribunal de Apelación ha reforzado la legitimidad del proceso y ha reducido el margen para cuestionar su naturaleza jurídica. La reducción de la multa, aunque relevante desde el punto de vista financiero, no ha ido acompañada de ninguna revocación de la tesis de fondo. Por el contrario, el mantenimiento de la responsabilidad jurídica de Trump amplió el margen para que el Estado adopte medidas coercitivas en caso de incumplimiento. La legislación de Nueva York prevé, por ejemplo, que en situaciones de fraude civil probado, la recuperación del importe adeudado puede incluir desde el embargo directo de bienes hasta la disolución forzosa de las entidades empresariales implicadas. Es en este contexto que los expertos comienzan a trazar paralelismos con casos anteriores que involucran a grandes conglomerados y figuras públicas sometidas a severas sanciones económicas.
Aunque la comparación con otros acusados debe hacerse con cautela, existen similitudes en los mecanismos jurídicos utilizados. En 2002, el caso Enron sirvió de precedente para la aplicación de sanciones que afectaron no solo a los responsables directos, sino también a la estructura empresarial en su conjunto. La diferencia, en el caso actual, radica en el hecho de que la figura central no es un ejecutivo común, sino alguien que ocupó la presidencia de los Estados Unidos y que, incluso después de dejar el cargo, sigue actuando activamente en la escena política nacional. Esta intersección entre la dimensión jurídica y la repercusión política intensifica la complejidad del caso. Las restricciones impuestas a Trump en cuanto a la realización de negocios en el estado de Nueva York no se limitan a prohibiciones. Afectan directamente a la capacidad de captación de recursos, renovación de contratos y mantenimiento de asociaciones comerciales estructurales. Varios informes financieros, incluidos los de agencias de evaluación de riesgos, ya han señalado el deterioro de la perspectiva de solvencia de las entidades vinculadas al presidente, especialmente aquellas que dependen de capital circulante o refinanciamientos periódicos. Desde el punto de vista del sistema, el caso sienta un precedente relevante sobre los límites de la autonomía empresarial frente a las obligaciones de transparencia y responsabilidad ante las instituciones financieras y los organismos reguladores. La jurisprudencia formada a partir de este proceso puede invocarse en futuras acciones contra otros líderes empresariales involucrados en prácticas similares, aunque sin la misma exposición pública. El precedente cobra aún más fuerza al haber sido mantenido en apelación, lo que le confiere una mayor solidez jurídica. La lógica que guía el cumplimiento de esta decisión parece apuntar a un momento de reafirmación de los principios fundamentales del sistema jurídico estadounidense, especialmente en lo que respecta a la isonomía y la capacidad de las instituciones para imponer sus decisiones, independientemente de la posición social o política del acusado. La ausencia de margen para negociar plazos o condiciones alternativas de pago refuerza esta interpretación. Para muchos observadores, lo más revelador de este episodio no fue el importe de la multa, sino la disposición del tribunal a aplicar la orden con firmeza, incluso ante la emblemática figura del acusado. Este tipo de movimiento, en un escenario institucional ya tensionado por disputas políticas, exige una lectura que vaya más allá de las noticias inmediatas. Ese es precisamente el papel que buscamos cumplir: ofrecer un análisis continuo, contextualizado y basado en hechos verificables, para que los acontecimientos puedan ser seguidos, con la profundidad que el momento exige. El escenario jurídico que involucra a Donald Trump ha alcanzado una nueva etapa, en la que la discusión sobre la culpabilidad da paso a un debate más denso, sobre los efectos institucionales de una orden judicial que exige una respuesta inmediata. Aunque la legalidad de la decisión no se cuestiona de manera relevante, existen múltiples interpretaciones sobre las repercusiones que puede desencadenar. La medida, que obliga al expresidente a pagar cantidades sustanciales sin posibilidad de aplazamiento, es vista por muchos como un punto de inflexión en la aplicación concreta de la ley sobre figuras públicas con un fuerte capital político y económico. Sin embargo, esa misma determinación, al aplicarse en un contexto de intensa disputa electoral, plantea interrogantes sobre su recepción por parte de la opinión pública y el riesgo de que se perciba como selectiva, incluso sin que exista ninguna ilegalidad. En respuesta a la presión impuesta por la decisión judicial, la defensa de Trump ha adoptado una serie de iniciativas para tratar de mitigar los impactos inmediatos. Entre estas acciones se encuentran la búsqueda de financiación en el sector privado, renegociaciones con acreedores estratégicos y contactos reservados con posibles compradores de activos de alto valor simbólico,
como propiedades de relevancia histórica. La dificultad, sin embargo, radica en la creciente reticencia de las instituciones financieras a comprometerse con una figura que, a ojos del mercado, representa un riesgo jurídico considerable. El historial reciente de litigios aumenta la percepción de vulnerabilidad, lo que reduce drásticamente el margen de maniobra para recaudar fondos a tiempo. En el ámbito político, las consecuencias de este impasse jurídico se desarrollan en dos direcciones opuestas. Parte de los analistas considera que, a pesar de las dificultades económicas, Trump mantiene suficiente capital político para movilizar a sus votantes y resistir el desgaste. Otros expertos, en cambio, advierten que la inestabilidad financiera puede comprometer la solidez de su campaña, reducir su atractivo para los grandes donantes y debilitar su presencia institucional dentro del Partido Republicano. En ambos casos, el punto en común es la incertidumbre. No está claro cuál de estas interpretaciones tendrá más fuerza a medida que se intensifiquen los acontecimientos. El caso también se está utilizando como base para reflexiones más amplias sobre la funcionalidad del sistema legal frente a acusados que ocupan posiciones privilegiadas en la sociedad. Profesores de derecho y analistas institucionales indican que la orden judicial de Nueva York puede ejercer una influencia indirecta sobre los tribunales de otras regiones, incluso sin tener un efecto normativo obligatorio. La fuerza argumentativa de la decisión, sumada a la novedad de la cobranza inmediata, tiende a moldear las expectativas en acciones similares y puede inaugurar una nueva postura de los tribunales estatales frente a figuras públicas que enfrentan litigios en múltiples esferas. Otra dimensión relevante del debate es el papel que desempeñan las instancias superiores. La decisión que redujo el importe de la multa, pero mantuvo su exigibilidad, fue recibida con interpretaciones divergentes. Algunos expertos vieron en ella un intento de preservar el equilibrio entre sanción y proporcionalidad. Otros argumentan que esta reducción inicial puede haber alimentado una falsa expectativa de que el proceso seguiría por un camino de concesiones graduales. El revés llegó con la imposición del pago inmediato, que puso fin abruptamente a cualquier ilusión sobre la existencia de margen para la negociación. Con ello, cobra fuerza el debate sobre la previsibilidad institucional y la forma en que el sistema comunica sus límites al acusado. La repercusión de esto no es solo teórica. Los operadores del derecho están atentos a las implicaciones prácticas de la nueva conducta adoptada por los tribunales, la señal de que el sistema puede aplicar sanciones con mayor agilidad en casos de incumplimiento intencional. Aumenta la responsabilidad de todos los involucrados cuando se trata de decisiones que implican, directa o indirectamente, la posibilidad de restricción de la libertad. El grado de atención se multiplica. Los juristas destacan que la tendencia es aumentar la presión sobre los acusados de alta visibilidad, que intentan recurrir a estrategias dilatorias. En el plano interno del Partido Republicano, el proceso contra Trump acentuó divisiones que ya se venían perfilando. Aunque el ala más fiel del electorado mantiene su apoyo incondicional, sectores influyentes del partido, especialmente vinculados al mundo empresarial y a la formulación estratégica, muestran un malestar creciente ante la acumulación de obstáculos jurídicos. Para algunos, la sentencia representa una oportunidad para proponer nombres alternativos que puedan liderar el partido con un menor grado de desgaste. Para otros, cualquier intento de sustitución en este momento se consideraría una traición y podría provocar una escisión política de grandes proporciones, comprometiendo los resultados en las urnas. La rigidez del calendario establecido por el tribunal agravó esta situación. El plazo para cumplir la orden no se suspendió y no hubo margen para la negociación. Esto significa que la defensa tendrá que encontrar soluciones de emergencia en un entorno de fuerte presión institucional, con poco margen para errores o retrasos.
La falta de flexibilidad aumenta la tensión entre el tiempo jurídico y el tiempo político, dos factores que, en este caso, están en ruta de colisión. Otro punto delicado que se incorporó al debate fue la posibilidad, aunque remota, de prisión por incumplimiento deliberado de la orden judicial. Aunque se trata de una medida extrema y rodeada de precauciones legales, su simple mención en el expediente ya altera el panorama de expectativas. Los expertos advierten que, en contextos como este, el uso de medidas coercitivas con sesgo penal debe ir acompañado de salvaguardias procesales consistentes para evitar la erosión de las garantías constitucionales. Aún así, el hecho de que el Poder Judicial considere esta hipótesis muestra un nuevo grado de disposición para hacer frente a conductas que desafían abiertamente su autoridad. Independientemente de los próximos pasos, es evidente que el caso ya ha adquirido contornos históricos. Ha roto barreras simbólicas sobre la inmunidad de los líderes políticos y ha sentado un precedente sobre la rápida aplicación de sanciones legales. Al mismo tiempo, ha revelado las vulnerabilidades del sistema jurídico a la hora de lidiar con personalidades que concentran el poder en múltiples niveles. Esta tensión entre el rigor técnico de las normas y la necesidad de preservar la estabilidad institucional seguirá orientando los acontecimientos, sobre todo en un escenario de creciente polarización. En resumen, lo que se observa no es solo una disputa procesal que implica recursos y plazos. Está en juego una redefinición de las fronteras entre la responsabilidad jurídica, la legitimidad política y la percepción social de la justicia. La forma en que Estados Unidos maneje este caso puede influir directamente en la manera en que el país interpretará en los próximos años el equilibrio entre el funcionamiento de las instituciones y la tolerancia ante conductas desviadas en esferas de alto poder. Por lo tanto, el seguimiento atento de este proceso no se limita a las noticias jurídicas. Es parte integrante de la observación democrática. Cada decisión que se tome ahora repercutirá en la comprensión futura de la ley, el liderazgo político y el papel de las instituciones en tiempos de incertidumbre y transformación.